A mí siempre me ha llamado la atención este capítulo de Hechos 7, 50, 51, 51. Me ha llamado mucho la atención porque es que aquí está hablando el Espíritu Santo. ¿Por qué me llama la atención? Porque es el Espíritu Santo que está hablando. No es ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguna persona de la Biblia, sino el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, tenemos que prestar atención, mucha atención, porque se trata del Espíritu de Dios. Cuando escuchamos la frase del Espíritu de Dios, es algo muy importante, que tenemos que prestar atención y prestar oído a lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Por eso, para estudiar absolutamente todo lo del Espíritu Santo, nos vamos en el Nuevo Testamento, que en los Evangelios nos habla del Espíritu Santo de Dios. Por eso, siempre tenemos que estar enfocados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, porque es lo nuevo del Espíritu Santo. Anteriormente el Espíritu Santo llegaba a los profetas, llegaba a las personas asignadas para que el Espíritu Santo hablara sobre el objetivo o la asignación que quería que esa persona hiciera, como Moisés, como Abraham, en el Nuevo con los apóstoles, con el apóstol Pablo. Bueno, ¿a cuánta gente no se le apareció el Espíritu de Dios? Pero él llegaba anteriormente y se iba. Ahora en el Nuevo Testamento llegó a nuestras vidas para quedarse allí para siempre. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos en realidad han dejado que él entre a su corazón? Creo que muchos, ¿verdad? Que debería ser así. Entonces, esto es lo que me llama a mí la atención en el versículo que yo siempre lo digo, Hechos 51, 52. Vamos a leerlo hasta, hasta donde podamos. Dice, Hechos 49, Hechos 51. Testarudos e incircuncisos, de corazón y de oídos siempre son incircuncisos, testarudos, de corazón y de oídos. O sea que son tercos, porque al hablar de testarudos está hablando de tercos, personas tercas. Es como igual necias, necios. Está hablando allí el Espíritu Santo, que uno dice increíble, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es alegría, gozo, mansedumbre, templanza, paciencia. Entonces vemos acá al Espíritu Santo hablando fuerte, ¿verdad? Pero como sabemos que Dios no solamente convence de pecado a través de su Espíritu, Dios no solamente se trata de justicia, Dios también se trata de juicio. Son tres cosas importantes en las cuales podemos definir al Espíritu de Dios. Podemos definir y decir, pero Dios no solamente nos convenció del pecado, nos mostró que estábamos en pecado, Dios también es justicia y Dios también es juicio. Todas esas cosas que pasan en el ambiente natural, de que si llegó un viento, un huracán, que si vino esto, que si vino la lluvia, que si destrozó esto, que si murieron esto, esa es parte del juicio de Dios. La justicia, él mismo lo dice, mía es la justicia, mía es la venganza. Entonces vemos acá al Espíritu Santo que está haciendo una exhortación. Eso se llama exhortación. También se llama corrección, corrección con su palabra. Como también se llama redargudir.
todo con el objetivo de instruir, de enseñar, para que la persona al cual él está diciendo testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, que no los tiene muy bien curados, sanados, o que su corazón está todavía endurecido, que no quiere entender lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está hablando al mundo entero. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que hace las cosas de Dios, como sanar, como restaurar, como libertar, como enseñar. Y todo lo hace Él usando, y lo podemos hacer nosotros usando el nombre de Jesús. Porque nadie sana si no usa el nombre de Jesús. Nadie liberta si no usa el nombre de Jesús. A pesar que es el Espíritu Santo el que ejecuta la acción. Ejecuta la fuerza, es el motivo de que ocurra la sanidad, que ocurra el milagro, que ocurra liberación. Todo es el Espíritu Santo, pero hay un nombre que es nombre sobre todo nombre, que dice la Escritura: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre colocarán la mano en el enfermo para que sane. ¿Y cuál es el nombre? Jesús, Jesucristo, Yeshua. Todo según donde la persona habite, viva en cualquier nación, tiene la forma de decir el nombre de Jesús en su lenguaje, en su idioma. Entonces, vemos que él está exhortando y dice, siempre os oponéis al Espíritu Santo, o sea, que retienen al Espíritu Santo, que se oponen al Espíritu Santo. Y dice así: son iguales que vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, o sea, de Jesús. ¿Y quién vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles y no la cumplisteis. Dice que no la cumplieron. Entonces, con esta pequeña o con estos cortos versículos se puede hablar tanto, se puede hablar bastante del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es un Espíritu Santo que tiene templanza, paciencia, tiene fe, tiene benignidad, pero Él le habla también a las personas cuando son testarudas, cuando son necias, cuando son tercas, cuando no le oye, cuando le impide que Él sea partícipe o participante de cualquier situación. Entonces dice, siempre retienen al Espíritu Santo. Acá está muy claro cuando dice, siempre os oponéis. ¿Por qué las personas se oponen al Espíritu Santo? Bueno, tenemos gente como idólatras que le trabajan al diablo, por supuesto que se oponen al Espíritu Santo de Dios. Tenemos personas que están en una tendencia fría, que no conocen la palabra, siempre se oponen al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no le reciben, porque no están interesados, porque no les importa o simplemente porque no creen. Pero ¿qué tal si hablamos de la tendencia espiritual caliente, que es la que forma todo el cuerpo de Cristo, donde tiene a sus instrumentos, donde tiene a toda su grey, donde tiene a un equipo grande a nivel mundial, que vino sobre ellos el Espíritu Santo y han sido y son testimonio? Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, en nuestras vidas, Él lo dijo muy claro, es para testificar, es para hablar del testimonio, del poder sobrenatural, del poder del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros como instrumento de Dios en una congregación o en un lugar X
vamos a estar hablando más de las cosas del mundo, o vamos a estar hablando más de otras cosas, menos del Espíritu Santo de Dios, de sus obras, de lo que dice la Escritura, sin quitar una I y sin adulterarla, entonces allí no está participando el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios participa cuando su palabra se explica, se le da a entender a las personas qué es lo que está entendiendo a través de esta palabra. Por ejemplo, yo entiendo en esta palabra que el Espíritu Santo está exhortando, que el Espíritu Santo está redarguyendo, que el Espíritu Santo está llamándole la atención a aquellas personas que todavía su corazón es endurecido, que todavía su corazón y sus oídos no quieren oír su palabra, no quieren hacer caso omiso a lo que Él es, a lo que Él quiere. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de Dios? ¿A qué fuimos trasladados? ¿A qué o con qué vocación nos llamó? Con la vocación de la humildad y mansedumbre. ¿Realmente estamos siendo humildes, mansos y todo como el fruto del Espíritu Santo? ¿Realmente nos interesa la justicia de parte de Dios para hablarle a los injustos de las injusticias que están cometiendo, no con nuestro razonamiento, no con nuestra alma, sino con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento del poder de Dios, sabiendo que vamos a necesitar el echar fuera demonios en el nombre de Jesús, colocar la mano en el enfermo en el nombre de Jesús, pedir muchas cosas en el nombre de Jesús, realizar proyectos en el nombre de Jesús, levantar algo que se quiera levantar con la gracia y el favor del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, el nombre de Jesús, que es Jesús, y el Padre Celestial, que es para Él la gloria, es para Él la honra, porque el Espíritu Santo que usted tiene y que yo tengo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Entonces, son tres que tienen que estar ligados completamente para la obra del reino de Dios y su justicia. Entonces vemos que hay exhortación, dice que hablan que matan a los profetas, así como sus padres, o le estar haciendo una exhortación porque había unos seres humanos allí incircuncisos, testarudos, necios, haciendo voluntades propias y no la voluntad de Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos sometamos a el poder de Dios, porque el poder de Dios es el mismo Dios que está enviando a infinidad de personas a cumplir cantidad de asignaciones por el cual tenemos que obedecer y hacer caso, obedecer al Padre Celestial a través del nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. No pueden estar desligados, no pueden estar separados. Aquí vemos el ejemplo de exhortación, de redarguir para que la persona preste atención. Pero él dice, me retienen, no me dejan entrar, se oponen al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no oponernos al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. ¿Por qué? Porque la lucha nunca va a ser con el ser humano, nunca va a ser con carne, nunca va a ser con sangre. Siempre la lucha tiene estos principados, estas potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad. Podemos nombrar a muchos de ellos, como es los espíritus de Filisteo, espíritus de Saulo, espíritu de Saúles, en cuanto a lo terco que fue, a lo incircunciso. Su corazón nunca quiso ser circuncidado, o sea, nunca quiso ser circuncidado, sino había incircuncisión, o sea, dureza de corazón. Entonces,
vemos allí tantos demonios, tantos principados. El principado es aquel que se encuentra en cada ciudad. Usted llega a una ciudad, a una nación y allí hay principados. Vemos a una estatuilla grande allí en toda la entrada, ese viene siendo un principado, el que maneja allí esa nación. Vamos a cualquier nación del mundo y vamos a encontrar diferentes tipos de principados. Vamos a encontrar potestades que se mueven en el aire y vamos a encontrar allí en un territorio, en una nación, huestes de maldad como gobernadores de tinieblas. Estas huestes que empuja al hombre, al joven, al niño o a cualquier persona, a cualquier edad que está en una vida secular, lo empuja a llevarlo a perderse a través de tantas cosas, a través de vicios, a través de pensamientos impíos, que gracias a Dios que encontramos en la Biblia, que los pensamientos impíos, desde que tú te levantes en la mañana, di, Señor, estos pensamientos impíos que me vengan hoy, yo los echo fuera, caen. Porque la palabra dice que los pensamientos impíos tienen que perecer, tienen que salir de nuestra mente, por lo menos decirlo, cautivos bajo tu obediencia, Señor, pensamientos que me vengan, sea lo que me vengan, ya están cautivos. Ya usted trata con esos pensamientos de cada ser humano a nivel global, porque ese pensamiento ya al ponerlo cautivo inmediatamente en la mañana, a través de la oración, entonces ya no tienes nada que ver. Ya tú estás allí bajo la responsabilidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya tiene tus pensamientos cautivos. Ya esos pensamientos no pueden estar contra ti, ni irán contra ti, porque están bajo el poder de la mano de Cristo Jesús. Y así sucesivamente podría hablarle de muchas cosas, tengo que hablarles porque cuando Dios me envía a dar una palabra, hay que llevarla. ¿Por qué? Porque alguien la necesita. ¿Para qué? Para corrección. ¿Para qué? Para aprender que el Espíritu Santo es nuestro amigo, pero también exhorta, también es juicio y también es justicia. Por eso nosotros no podemos agarrar la justicia con nuestras propias manos, porque dice Dios, mía la justicia, mía es la venganza. Entonces, todo hay que dejárselo al Señor en cuanto a lo que Él quiere que le dejemos. Hay cosas que como hijos de Dios, como personas que estamos ya redimidos y comprados con el precio de la sangre y que ya estamos en el Nuevo Testamento, en la gracia de Dios, porque ahí nos habla de la ley. Ahí también en ese versículo nos habla de la ley. Yo no puedo actuar solamente, yo no puedo actuar y abstenerme al Antiguo Testamento cuando hay uno que lo está representando, cuando hay uno que ya es donde vino el ministerio del Espíritu de Dios. Ya lo que se usaba anteriormente, ojo por ojo, diente por diente, eso nosotros no debemos usarlo ya. ¿Sí o no? Ojo por ojo, diente por diente, ya no se usa en el Antiguo Testamento, porque si no, entonces, ¿cómo sería? Ahí estaría el espíritu vengativo, ¿verdad? Y ese espíritu vengativo, pues vendría a vengarse. Ah, que tú me hiciste eso, ah, yo te lo hago. Ah, que tú te portas así y quieres ser, que sea una persona que X. Entonces yo también quiero hacer porque tú te fuiste por este lado, yo también me voy por ese lado y si no me conviene, no te conviene a ti ese lado y no me conviene a mí, entonces es un ejemplo que tenemos que obedecer al Espíritu de Dios, que es el que hace la acción de curar, de sanar, de restaurar, de libertar, usando el nombre que es nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra es para que sepas que Él también redarguye, que Él también llama las cosas que son por su nombre. Esta persona pues necesitaban tener un oído espiritual por el Espíritu Santo y tener un corazón ya circuncidado en el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que cubre todas las faltas. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Ya no estamos para estar en eso. ¿Por qué? Porque el instrumento de Dios, sobre todo el instrumento de Dios,
¿Por qué yo me refiero al instrumento de Dios? Porque el instrumento de Dios ya tiene la verdad. Ahora, si es el impío, que diga todo lo que quiera decir. Y a esos se le tiene más consideración. ¿Por qué? Porque ellos no conocen de Dios. Pero nosotros, como instrumento de Dios, conocemos la verdad y la verdad es la que tiene que hacer libre a las personas y fue la que nos hizo libre a nosotros, la verdad. Entonces, porque tenemos que entregarle cuentas a Dios, por eso mismo hay que tener cuidado porque Dios, pues en el Nuevo Testamento hay muchas ventajas, hay muchas promesas para el convertido, hay muchas promesas, hay mucha gracia y favor de Dios por parte del Espíritu de Dios para las personas que están en conversión, que están con Él y que ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, vamos a obedecer al Espíritu Santo, vamos a escuchar su voz a través de la búsqueda de Él, a través de la oración. Recuerde que hay tiempo para todo. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para estar con Dios y el tiempo de Dios es todos los días. El tiempo de Dios es el tiempo que tú mismo permitas y ojalá que sea más de una hora que tú estés con Dios y entonces Él se va a revelar, te va a revelar la palabra, te va a mostrar muchas cosas. Entonces, Él no solamente convence de pecado, Él también es justicia y Él también lleva a juicio muchas cosas. Él es todo eso. Y Él no solamente se quedó solamente aquí en la parte de mostrarnos los pecados, no, es, también pasa a justicia y pasa a juicio. Entonces, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a dejar entrar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a dejar a entrar al Espíritu Santo en las congregaciones. Vamos a dejar a entrar al Espíritu Santo donde lo necesiten las personas, sea en una casa, sea donde sea en un centro comercial, sea en la política, sea en la economía, sea en la cultura, sea en la educación, donde se necesite el Espíritu Santo, hay que dejarlo entrar. Entonces, esa es la recomendación y ese es el consejo y esa es la palabra. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hasta luego.